Saludos y bienvenidos a todos nuestros telespectadores de Televisión Castilla y León a este especial de Semana Santa. Es Viernes de Dolores y estamos en directo. Son las 22:37 de la noche desde la parroquia de San Cosme y San Damián, donde va a comenzar en unos minutos la procesión del silencio. Podríamos decir que con ella, con esta procesión, arrancan 10 días de devoción en Burgos, aunque ya el pasado sábado se inauguró la Semana Santa y se celebró el primer acto, un estreno de este año además, la procesión antigua de la muerte organizada por la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad. Una Semana Santa burgalesa que fue declarada de interés turístico nacional en el año 2013. Voy a saludar también a quien me va a acompañar en este Viernes de Dolores para ilustrar durante las próximas 2 horas la procesión del silencio. Él es cofrade de la ilustre Archicofradía del Santísimo Sacramento y de Jesús con la Cruz a cuestas, cofradía que organiza esta procesión del silencio que esta noche van a poder disfrutar en directo. Luis Alfredo Álvarez, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas y santas noches de este Viernes de Dolores. Antes de la procesión estamos ya viendo, va a tener lugar un acto penitencial inicial en el interior de la iglesia de San Cosme y San Damián, en el que pues todos los cofrades participantes pronunciarán un juramento por el cual se comprometen a mantenerse en silencio durante todo el tiempo que dure la procesión. ¿Cómo se va a desarrollar este acto? Pues comienza con lo que ya se está viendo en las pantallas, una procesión de entrada con un canto que comienza con la famosa frase del Ecce lignum crucis, he aquí el árbol de la cruz, in quo salus mundi pependit, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Habrá una munición de entrada, después se leerá una lectura del Evangelio de San Marcos y posteriormente habrá un tiempo para una reflexión y un examen de conciencia, porque seguidamente a todos aquellos cofrades y aquellos feligreses de la parroquia de San Cosme y San Damián que quieran hacer confesión, pues tendrán un tiempo para prepararse y mientras tanto podremos escuchar de fondo el Salmo 51 con el Miserere. A continuación habrá una lectura del profeta Isaías y seguidamente tendrá lugar uno de los momentos cruciales de esta celebración, que es el juramento de silencio. Todos los cofrades juran no hablar durante todo el tiempo que dure la procesión, porque no olvidemos que una de las intenciones es precisamente preparar el alma para poder acoger estos días de Semana Santa con corazón contrito. Después saldrá ya la procesión hacia la plaza de Santa María, donde se leerá habrá una lectura del Evangelio según San Juan. Y a continuación tendremos el segundo gran momento de esta noche, que es la quema de unos papeles. Cada cofrade lleva el suyo, donde tendrán anotados, por supuesto en secreto y de una forma totalmente particular, los nombres de aquellas personas que pueden ser familiares, amigos, conocidos y fallecidos, bien sea de su familia o bien sea de todas las cofradías que existen ahora o que han existido a lo largo de toda la historia de la Semana Santa burgalesa. Se pedirá a él, cada uno de ellos pedirá por ellos y los tendrá muy presentes en esta noche. Después el sacerdote, el abad de la Semana Santa, iniciará, dará la orden de comenzar otra vez el regreso a la parroquia y allí se levantará el juramento del silencio. Es decir, todos los cofrades podrán volver a hablar, pero siempre por supuesto con respeto y con veneración. Y al final el mismo abad dará a besar una reliquia del Dignum Crucis que se conserva en la parroquia. Y así finalizará este acto del Viernes de Dolores. Pues en unos minutitos vamos a contarles, vamos a ilustrarles toda esta procesión del silencio, el hábito, la imagen, los cofrades además que participan en esa unión de hermandades de la ciudad de Burgos. Les vamos a dejar con este acto penitencial, volvemos en unos minutitos para saber más detalles, como les estamos comentando. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo entró de nuevo Jesús en Cafarnaúm. Al poco tiempo se había corrido la voz de que estaba en casa. Se agolpó
agolparon tantos que ni siquiera ante la puerta había ya sitio. Y él les anunciaba la palabra. Y le vinieron a traer un paralítico, llevado entre 4. Al no poder presentárselo a causa de la multitud, abrieron el techo encima de donde él estaba, y a través de la abertura que hicieron descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Estaban allí sentados algunos escribas que pensaban en sus corazones: ¿por qué éste habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Pero al instante, conociendo Jesús en su espíritu lo que ellos pensaban en su interior, les dijo: ¿por qué pensáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Se levantó y al instante, tomando la camilla, salió a la vista de todos. De modo que quedaron todos asombrados y glorificaban a Dios diciendo: jamás vimos cosa parecida. Palabra del Señor. Santo Cristo de la Salud, nos has congregado aquí en esta noche como congregabas en Cafarnaún aquella multitud de gente que se agolpaba a la puerta y ni siquiera podían pasar con el enfermo a ponerle delante de ti. Había mucha gente escuchándote. Tenían necesidad de tu palabra. Su corazón buscaba algo. Y atentamente iban pasando los minutos y se preguntaban en su corazón por aquellas luces que tú les ibas dando. La palabra que tú les proclamabas llenaba su corazón. Nadie se iba. Pero también tenían necesidad de una sanación interior. Santo Cristo de la Salud. Y por eso aquel paralítico que llevaba mucho tiempo postrado, gracias a unos amigos, tal vez aquí también nos hemos acercado porque nos lo han comentado unos amigos, porque lo hemos visto otros años, por 1000 circunstancias, con arrojo y valentía, viendo que no podían poner a aquel enfermo delante de ti, quitaron el tejado y descolgaron al enfermo con unas cuerdas justamente delante de tu presencia. Y lo asombroso de tu salud, lo asombroso de tu vida para todos aquellos que estaban allí, incluso para el mismo paralítico, fue que lo primero que hiciste fue curarle el alma. Tus pecados te son perdonados. Se hizo un enorme silencio. ¿Quién puede perdonar los pecados? Sino solo Dios. Te perseguiste porque realmente tu salvación se extiende a todo el hombre, al alma y al cuerpo, para que veáis que puedo perdonar los pecados. Tú que llevas
llevas tanto tiempo postrado sin poderte menear, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Y así fue. Sus piernas y sus brazos se llenaron de fuerza, sus músculos atrofiados cogieron otra vez vigor, y aquel que le tenían que llevar fue capaz de cargar con su camilla e irse a su casa. Gracias a ti, Señor, que vives por los siglos, esa historia se repite esta noche. Se repite muchas veces a lo largo de nuestra vida. No es un recuerdo, no es una historia bonita, es una gracia presente. Y por eso se va a hacer presente realmente, pues también diciendo a todo aquel que lo queráis, todo aquel que tengáis, podríamos decir algo que os pese un poquito en el corazón, queda tranquilo, restablece tu fuerza, coge vigor, ayuda a los demás, para que de esta manera cada uno de nosotros sintamos realmente que tú eres el Santo Cristo vivo, el Santo Cristo de la salud, hoy también, en el año 2024. Te damos gracias, Señor, porque realmente sigues actuando entre nosotros. Y después, cuando salgamos a la calle contigo, no solamente pues vamos a poder ya experimentar la paz que tú nos has dado, sino que seguro que por nuestra cabeza van a pasar todos aquellos enfermos que puedan estar en los hospitales, que puedan tener pues, un cáncer, que puedan tener pues cualquier tipo de enfermedad. Y que tú, de alguna manera, a través de este paseo por la calle de Burgos, por nuestra ciudad y nuestra oración, te vas a hacer también presente en tantos corazones. Santo Cristo de la salud, sé nuestra vida, sé nuestra paz, sé nuestra fortaleza. Igual que aquellos que llevaban al paralítico con sus gestos, con su atrevimiento, te pidieron perdón, lo hacemos también nosotros poniéndonos de pie y rezando el acto de contrición. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre, Redentor mío, por ser vos quien sois bondad infinita y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesar y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Pues ahora, mientras escuchamos este precioso salmo del Miserere, pues los sacerdotes nos vamos a poner a confesar para que todo aquel que quiera recibir pues esta gracia tan extraordinaria de Cristo de la salud lo pueda hacer.
Les contamos un poco de historia de esta iglesia de San Cosme y San Damián. Fue construida en los años finales del siglo XV sobre una iglesia anterior y hemos estado viendo precisamente en ese interior cómo se conservan obras artísticas importantes de un retablo romanista de comienzos del siglo XVII. Bien, efectivamente estamos en el interior de la iglesia. Vamos a dar 4 pinceladas, tampoco quiero que se aburra a todos los telespectadores, pero sí es interesante señalar algunas obras que son de primordial importancia. Como tú bien has dicho, la fábrica que nosotros estamos contemplando ahora es principalmente de finales del XV y del XVI, aunque tiene también elementos del XVII, como veremos después a la salida de la procesión, como es la torre de principios del XVII. Pero lo que es la parroquia en sí, parece ser que ya se habla de ella en el siglo XIII, incluso puede ser anterior, puesto que la tradición dice que en esta parroquia fue bautizado San Julián, y San Julián es un santo de finales del siglo XII. Pero los datos que nosotros tenemos históricos, a propósito de unas casas que se venden a un eclesiástico, a un clérigo de la iglesia, son de 1295 exactamente. Es decir, exactamente del 13 sabemos que hay datos ya de esta iglesia, de este barrio de la Vega, llamado así porque está a la orilla del río justamente, y era donde estaban todas las huertas por las que se va a ir extendiendo la ciudad extramuros. ¿Qué elementos podemos encontrar aquí importantes, sobre todo que puedan ver los telespectadores? Pues tenemos un retablo que se está viendo ahora de finales del XVI, principios del XVII, proveniente de un monasterio muy cercano y muy importante, que fue el monasterio de San Pablo, de los dominicos. El retablo principal, el retablo mayor, que es obra de Policarpo de la Nestosa, un escultor cántabro, realizado entre 1663 y 1675. Hay también 2 retablos laterales de una época parecida, que tampoco revisten mayor importancia. Y más importante que podríamos señalar la figura. Estamos viendo ahora justamente ese retablo lateral que os decía. En la parte inferior, en el centro, que ahora casi ya no se ve, tenemos una pintura sobre tabla muy interesante, de primera categoría, de Jan Mostaert. Es un ecceomo de mediados del siglo XVI. Es una pieza, como digo, de primera categoría que atesora la iglesia entre las muchas piezas interesantes que la han ido adornando a lo largo de todos estos siglos. Algunas de ellas ya desaparecidas, como elementos de un retablo anterior al que estamos viendo ahora. Ese que estamos en pantalla justamente, que estamos viendo en pantalla, es ese ecceomo, como decía, de Jan Mostaert. Típico de Jan Mostaert, pintor neerlandés de mediados del siglo XVI. Tenemos también piezas dignas de señalarse, como el Cristo de la Salud, del que luego hablaremos, una pieza magnífica de mediados del siglo XVI, que está en un lateral. No sé si las cámaras, a la derecha justamente, no sé si las cámaras podrán darnos una visión de él. Y junto a este Cristo, detrás de Cristo, tenemos también una imagen moderna, pero extraordinaria, de Nuestra Señora de las Angustias. No, este es el Cristo con la cruz a cuestas, que se procesionará el Jueves Santo, en una procesión que será también retransmitida para toda Castilla y León. Esta es una pieza de Ildefonso Serra de 1901, y es la escultura que ha procesionado principalmente la cofradía del Santísimo Sacramento durante todos estos años, desde principios del siglo XX. Seguimos viendo ahora ese retablo principal, en cuyo centro estaban. Este es el Cristo de la Salud. Esta es una panorámica muy interesante de lo que vamos a poder ver después procesionando por las calles de Burgos. Quizás lo veamos ahora mejor que a lo largo de la procesión. Es un Cristo romanista de finales del siglo XVI, de la segunda mitad del siglo XVI, de un escultor cuyo nombre no conocemos realmente, pero estaría más o menos en el ámbito de
de Ejalde, un tallista que muere en 1565. No está claro todavía porque no se ha hecho un estudio a fondo, pero muy bien podría ser de él. Aquí tenemos una imagen perfecta en primer plano, y detrás esa escultura, como decía, con una cara preciosa de un escultor andaluz reciente, es Nuestra Señora de las Angustias, que actualmente se venera en la iglesia de las Madres Doroteas, un monasterio muy cercano a esta parroquia. Y volvemos un poco a ver esta imagen. Se ve, como digo, que es una imagen romanista porque el cuerpo es un cuerpo realmente viril, de una gran fuerza, de un virtuosismo plástico impresionante. Representa el momento justamente posterior a la expiración de Cristo. Tiene los ojos entreabiertos, la boca también. Aquí tenemos esa imagen. Voy cortando porque me intento adaptar a lo que los telespectadores van viendo. Esa magnífica escultura de Nuestra Señora de las Angustias, como digo, obra de un escultor andaluz reciente, que procesionará mañana, sábado de Dolores, por las calles también del barrio de Vega. Vemos también el lateral, el costado del Cristo de la Salud. Como decía antes, una pieza que se caracteriza por esa fortaleza, por esa virilidad, por esa terribilidad, herencia de Miguel Ángel, y que se pone de moda en la escultura española de la segunda mitad del siglo XVI. Como decía antes, no sabemos muy bien quién es el escultor, pero está en esa posible autoría de Ejalde. Hay otro autor que muere en 1585, pero en mi opinión me parece excesivamente ya avanzado para esta escultura. Yo creo que más bien sería del círculo de Ejalde. En cualquier caso, vemos también a algunos de los cofrades vestidos con ese hábito franciscano, del que luego podremos hablar. ¿Por qué escoge la Cofradía del Santísimo Sacramento este hábito franciscano y no otro, que se adecua perfectamente a la intención de esta procesión y al origen histórico de todas las procesiones que tuvieron lugar en la ciudad de Burgos desde la Edad Media? No podemos calcular muy bien, ¿verdad, Luis Alfredo, los cofrades que hoy están participando en esta procesión del silencio de este Viernes de Dolores, porque se está viviendo, ¿no?, ya un momento muy bonito. Es una noche en la que todos los cofrades que participan de la ciudad dejan de un lado su indumentaria, sus hábitos, para ponerse, como bien has comentado, ese hábito franciscano del que luego vamos a hablar, y rendir, ¿no?, ese homenaje finalmente a los difuntos. Es una unión, ¿no?, de cofradías, de hermandades. No sabemos cuántos, porque se van asociando sin que haya la necesidad de apuntarse. Simplemente hay una llamada en la que voluntariamente responden los cofrades de todas las cofradías de la ciudad. Vemos aquí un primer plano. Calculamos que en total serán más de 100 los que desfilen esta noche por las calles de la ciudad. Una noche que la verdad es bastante bonancible. Hace viento, ese viento típico de Burgos, pero no hace el frío característico que siempre hace estos días de Semana Santa y que probablemente nos acompañe la próxima semana. Guardamos silencio ahora para escuchar al sacerdote. El profeta Isaías. No nos ayunéis como ahora, haciendo oír allá arriba vuestra voz. ¿Es este acaso el ayuno que me agrada, el día en que el hombre se mortifica? Doblad como un junco la cabeza, acostarse en el saco y la ceniza. ¿A eso llamáis ayuno, día agradable al Señor? ¿No sabéis cuál es el ayuno que me agrada? Abrir las prisiones injustas, soltar las coyundas del yugo, dejar libres a los oprimidos, romper todos los yugos, repartir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, vestir al que vea
vayas desnudo, sino mirarse tus parientes. Entonces surgirá tu luz como la aurora, y tus heridas curarán enseguida. Tu justicia marchará ante él. Tras de ti la gloria del Señor. Entonces, si clamas al Señor, responderá. A tus gritos dirá, aquí estoy. Si apartáis el yugo de tu mano, el gesto lamentador y la mala si hambriento tu pan, saciarás el apetito del oprimido. Brillará en las nubes. Tus sombras se harán un mediodía. Vamos a leer el juramento del silencio, silencio que nos va a ayudar en esta noche a acompañar al Santo Cristo de la Salud y a ponerle en su corazón todas nuestras alegrías y también nuestras preocupaciones, nuestros enfermos. Hermanos cofrades burgaleses, os pido que os pongáis de rodillas. Ante el Santo Cristo de la Salud aquí presentes, ¿juráis solemnemente guardar silencio durante el recorrido de esta procesión? Sí. Si así lo hacéis, que Dios Padre, que es todo amor, os lo premie. Y si no es así, que el Señor, que es todo misericordia, os lo perdone. Hermanos, cubrid vuestras cabezas con las capuchas, como signo de vuestro juramento, para iniciar esta procesión del silencio. Pues acabamos de ver cómo se acaba de realizar ese juramento del silencio, que en unos minutos nos vas a decir, Luis Alfredo, qué es lo que significa, ¿no?, para vosotros, para los cofrades, este juramento. Vamos a leerles, si les parece, un soneto mientras cogen al Cristo de la Salud para procesionarle en los próximos minutos por las calles del centro de la ciudad hasta la catedral, hasta la puerta de Santa María, esa fachada que luego vamos a ver. Además, un soneto de un compañero, de un cofrade, de esta archicofradía. Sí, si me permites, antes de leer el soneto, podemos hablar del sentido que tiene ese juramento del silencio. La idea es conseguir el recogimiento del alma. No olvidemos que, sobre todo en este mundo en el que nosotros estamos ahora tan pendientes de todo lo que ocurre fuera de nosotros, de ese mundo exterior, donde las nuevas tecnologías, donde el Instagram y todas estas cosas mantienen nuestra atención totalmente aferrada, hasta el punto de que no miramos hacia adentro, solamente miramos hacia afuera. Estos momentos son especialmente importantes, porque es la oportunidad que se nos da de mirar hacia adentro. Como decía San Agustín, no busques a Dios fuera, porque está dentro de ti. Entonces, yo creo que está muy bien traído en este Viernes de Dolores esa oportunidad que se nos da para reflexionar, para mirar hacia adentro, para mirar nuestro alma y para ver
¿Cómo es la relación que nosotros tenemos con Dios? Para prepararnos para esos días grandes de la Semana Santa, para hacer un acto de contrición, para conocernos a nosotros mismos y para tener, como decía Santa Teresa, al Señor cábenos, es decir, dentro de nosotros. Pues un silencio que también pueden hacer, ¿no?, desde sus casas, además, durante la próxima hora. Efectivamente, esa es la invitación que podemos hacer también a todos los que en estos momentos están compartiendo con nosotros esta noche de Viernes de Dolores. Y acto seguido, tal como me has dicho, Verónica, y mientras vamos viendo cómo van elevando esta magnífica talla de la segunda mitad del siglo XVI, leo un soneto de uno de los hermanos de la cofradía, llamado Juan José Estalayo, que dice así: Salud, ruego humilde el peregrino de rodillas, a tus pies orando, la palabra de tus labios esperando que florezca en su mísero destino. Salud, postrado implora al ser divino, al hombre que de un madero está colgando, con tus labios abiertos susurrando el último estertor de tu camino. Salud, pide entre lágrimas herido de pecado y enfermedad penando, corazón quebrado y dolorido, y en tu muerte tú le hablas al oído. No solo salud te estoy donando, sino mi amor eterno y renacido. Magnífico soneto, como digo, de este hermano cofrade, que tiene también otro poema precioso que leeremos el Jueves Santo, dedicado al Cristo que hemos visto antes con la cruz a cuestas, que en Burgos recibe el nombre popular de Cristo Chamarilero. Luego incluso podremos hacer referencia también a esto. Bien, y si me lo permites, podemos ir comentando un poco la salida de estos hermanos cofrades. Como digo, son hermanos de todas las cofradías de Burgos, porque la procesión, como tú decías antes, tiene principalmente tres intenciones. La primera, rezar por todos los cofrades difuntos que han pertenecido a alguna cofradía a lo largo de toda la historia de la Semana Santa burgalesa. En segundo lugar, crear un sentimiento de comunidad entre todas las cofradías, creando una especie de sinergia. Hoy en que todo está tan polarizado y en que parece que nos tiramos los trastos a la cabeza por todas partes y en todos los sentidos, es una ocasión que se da a todos los miembros de todas las cofradías de la ciudad de unirnos en un sentimiento común en esta noche del Viernes de Dolores. Y en tercer lugar, vivir con mayor fe y un sentido de misericordia toda la Semana Santa que vamos a iniciar después. Este momento realmente por las naves, ¿no?, es complicado porque efectivamente va el paso muy ajustado. Vemos la calidad de la que hablábamos antes, ese perizonium, ese paño de pureza que cubre las partes pudendas de Cristo con un magnífico dorado y un magnífico policromado. Acabamos de ver un poquito el sepulcro lateral de un magnífico herrero, Cristóbal de Andino, que fue vecino de esta parroquia de San Cosme y San Damián y que está enterrado aquí. Es autor, entre otras, de la magnífica rejería de la Capilla de los Condestables y está considerado probablemente como el mejor rejero castellano del siglo XVI. Esta parroquia, la verdad es que están enterrados también otros personajes, artistas, porque en esta zona vivieron muchos de ellos. Por ejemplo, Diego de Siloé vivió cerca de esta parroquia y fue feligrés de esta parroquia. Lo mismo que Cristóbal de Andino, Felipe de Bigarni, etcétera, etcétera. Grandes próceres, egregios artistas del Renacimiento español en ese periodo en que Burgos brilló como un doblón de oro, gracias a toda la riqueza que el comercio de la lana, del que luego hablaremos, si nos da tiempo, aportó grandes cantidades de dinero y que permitió un desarrollo artístico de esta ciudad en esos
ilustres momentos del siglo XVI. La portada que estamos viendo es una portada también de mediados del XVI, es obra de Juan de Vallejo, el mismo autor al que se debe el magnífico cimborrio de la catedral. Estamos viendo los cardos y el romero con que se adorna siempre este paso. No hay adorno floral, No hay flores solamente aquí, ¿no? Es no todo hay muy flores, serio. es todo austero, es todo sequedad, es todo seriedad, es todo carácter castellano, esa austeridad que nos caracteriza y que pretende también hacer un guiño al mismo San Francisco de Asís, que hablaba de la hermana naturaleza, ¿no? La propia naturaleza, a través de esos cardos secos y a través de esa hierba verde y a través de esa jara y de ese romero, pretende hacer también su homenaje a Cristo en este momento en que sale a procesionar por las calles del viejo barrio antañón de Vega. Y estamos viendo cómo ya va a salir por esa portada de parroquia de la iglesia de San Cosme y San Damián, un momento en el que tienen que volver a bajar, ¿no? Sí, tienen que adaptarse a la portada, efectivamente. Porque cuando se realiza esta portada a mediados del 16, todavía este Cristo no estaba aquí. Este Cristo vino a esta parroquia procedente, como decíamos antes, del monasterio de los dominicos, del monasterio de San Pablo, que estaba en lo que ahora actualmente ocupa el Fórum y toda esa margen del río Arlanzón, y que llegó aquí después de la desamortización de Mendizábal, como otras piezas, como esa tabla de Jan Mostar que señalábamos antes también. Vemos cómo lo han tenido que descender, ahora lo volverán otra vez a levantar. Sí, comentabas además porque por primera vez en este Viernes de Dolores se procesionó a este Cristo de la Salud, podríamos decir reciente, ¿no? Porque fue en el 2017, ¿no? Es la primera vez. Efectivamente, hace 7 años en que la cofradía decide sacar en procesión esta magnífica talla que no había vuelto a procesionar desde el año 1901. Es decir, procesiona por última vez en 1901 y no vuelve a salir en procesión hasta el año 2017. 116 años guardadito en esta iglesia de San Cosme. Tenemos aquí esta imagen cercana, vemos ese Cristo, como decíamos antes, que inclina su cabeza recién expirada hacia el lado izquierdo. Vemos esa potencia. Artísticamente increíble, ¿eh? Sí. Esa es una talla de primera calidad. Esa potencia de sus músculos. No parece un hombre que haya sufrido ese maltrato que sufrió Cristo durante su pasión. No sangra mucho, como vemos, no tiene esos restos o esas llagas lacerantes que tanto le debieron marcar, sino que parece un cuerpo casi podríamos decir que de gimnasio, de los que están de moda en nuestros días. Sí, efectivamente, da la sensación de que es un cuerpo atlético. Por eso decíamos antes que tiene esa terribilidad que Miguel Ángel extendió por toda Europa desde principios del siglo XVI. Con fuerza, sí. Esa fuerza, esa fortaleza, que no es más que un trasunto de la fortaleza de espíritu y de ánimo que nos quiere transmitir. Él ha muerto, pero nos transmite esa sensación de fuerza, de virilidad que tenemos que tener nosotros también como seguidores suyos. Pues como decimos, ¿no? Hasta la fachada de la Catedral de Santa María los cofrades se van a mantener en ese juramento de silencio totalmente durante, pues más o menos 1 hora hasta que lleguen... Por lo menos. Sí, a la catedral. Y vamos a ver cómo se van a ir uniendo también burgaleses, ¿no? A esta procesión. Se va uniendo la gente de la calle. Sí, porque ya digo que cada vez es más una procesión que va alcanzando más mérito entre
entre los ciudadanos. Es la levantada, que es uno de los momentos más solemnes y más esperados de los cofrades y de todos los que están alrededor. Vemos al fondo esa portada que está constituida por un arco triunfal de medio punto, con medallones en las enjutas. Ahora podremos ver, vemos un medallón a la derecha y veremos el otro a la izquierda, donde están representados los santos Juanes, San Juan Bautista y San Juan Evangelista. Y después tendremos ocasión de ver cómo se corona todo esto con un calvario, en cuya parte superior aparece como remate la figura de Dios Padre, y a los dos lados las figuras esculpidas en piedra de los dos santos a los que está dedicada la parroquia, que son San Cosme y San Damián, que como sabemos fueron dos médicos. Ahí vemos la portada entera, lo que acabo de describir, ese arco triunfal de medio punto con ese calvario en la parte superior, y después la figura de Dios Padre en ese tondo que está rematando todo el conjunto, y a los dos lados, a derecha e izquierda, en hornacinas las figuras de los santos a los que está dedicada la parroquia. Una procesión ahí que se vamos... ve todavía mejor. Como decía antes, es obra de Juan de Vallejo, uno de los grandes artistas del Renacimiento castellano, del Renacimiento burgalés, vecino, como decía antes, también de esta parroquia, que fue también el escultor del Arco de Santa María y también del magnífico, del extraordinario cimborrio que adorna la catedral en la actualidad, que fue el tercer cimborrio que tuvo el templo principal de nuestra ciudad. Vemos ya cómo avanzan los cofrades de dos en dos. Los cofrades portan cirios y portan faroles. Y comienza la procesión, en la que el trono está llevado por 16 cofrades que se van turnando de 8 en 8, con un paso cadencioso, un paso lento. Más una procesión que van a vivir, ¿no?, en silencio, y también en la práctica oscuridad, porque luego lo vamos a ver, ¿verdad? Cuando lleguemos a la catedral no va a estar nada totalmente... Efectivamente. De iluminación, no vamos a ver nada. Incluso es posible, algún año también se han apagado todos los faroles de esta calle, la calle de San Cosme, que es una calle muy estrecha, una calle de esas típicas y castizas de la ciudad. Podemos decir que este barrio de La Vega tuvo su gran esplendor a lo largo del siglo XVI. Fue una zona llena de conventos y llena de palacios. Hay que tener en cuenta que cuando la ciudad ya no puede crecer más en el interior, intramuros, entonces los grandes próceres de la ciudad, todos los burgueses, los grandes mercaderes, los ricos, que se enriquecieron precisamente a través del comercio de las lanas, en las que Burgos era la catalizadora, esos mismos grandes comerciantes, muchos de ellos además procedentes de familias de judíos conversos, que además eran miembros del Consulado del Mar y que se dedicaban también a los negocios del seguro y del reaseguro de todos los barcos que iban a Flandes, a los Países Bajos, al norte de Europa, con esas cargas de lana, que además, como manejaban buenos dineros, se convirtieron en banqueros y en prestamistas incluso del emperador Carlos V. Todos estos señores van a construir, van a hacer alarde de esas riquezas, construyéndose sus mansiones dentro y sobre todo fuera de la ciudad. Y aquí se van a construir también pues grandes conventos, mismamente por esta calle por donde está transitando ahora la procesión. A nuestra mano izquierda, según vemos la imagen, nos encontrábamos con el convento de las Concepcionistas de San Luis, que fue derruido pues después de la Guerra Civil. Y justamente un poco más allá, en lo que ahora es la estación de autobuses, estuvo el convento de las Calatravas, es decir, dos conventos prácticamente en una distancia de 10 metros, y luego todos rodeados de palacios del siglo XVI, de los cuales ya quedan pues muy pocos, como la Casa de Miranda, la Casa de Angulo, que actualmente albergan pues el Museo Arqueológico de Burgos.
Volviendo un poco a lo que es la procesión, podemos decir que la austeridad es lo que prima en ella. No hay banda de música, solamente hay un tambor destemplado que va guiando los pasos acompasados de los cofrades y de los que portan las andas, y una campanilla también, que va justamente llamando a la oración a todos los cofrades que van en la procesión y a todos los que están viendo la procesión. El toque de la campana es un toque semejante al toque de muerto, y yo no lo estoy oyendo ahora, pero es posible que incluso las campanas de la iglesia estén transmitiendo también ese mismo toque de difuntos. Los telespectadores están siendo testigos de eso que acabo de decir, como la campana va haciendo esa llamada, ese toque a la oración. Pues creo que ha salido ya un poco ese aire de ese día, ¿no?, que hemos tenido Sí. tan caluroso, sí. Y de que, bueno, hoy vamos a empezar una buena Semana Santa que creo, o así por lo menos se predice, que va a ir empeorando, pero se está respetando por lo menos esta noche. Sí, por lo menos no hay lluvia, pero el viento desde luego es un acompañante nuestro, como decían unos rusos que estuvieron hace unos años en verano en julio, que pasaban bastante frío durante el festival de folclore, y entonces, claro, les dijeron que cómo se podían quejar ellos si venían de Rusia, y dijeron, pero es que aquí en Burgos el frío se mueve, ¿no? Es decir, ese aire terrorífico, sí. Ese aire. Bien, podemos ver ahora el hábito de los cofrades, del que sí que me gustaría hablar a los telespectadores, porque me parece que los datos que podemos ofrecer son muy interesantes. Es curioso que se haya escogido este hábito franciscano. El hábito de la cofradía de San Cosme y San Damián, ahora tenemos un primer plano para que podamos describirlo muy bien. Este no es el hábito de la cofradía del Santísimo Sacramento y Jesús con la cruz a cuestas, que es la que se encarga de alumbrar este paso en este día. Y si se escogió así franciscano, fue porque San Francisco de Asís fue el gran promotor, el primer promotor de todos estos actos penitenciales, de las procesiones, allá por el siglo XIII. Y fue el propio San Francisco de Asís quien estuvo en Burgos en 1213 haciendo el Camino de Santiago, y va a ser quien va a ordenar el levantamiento del convento de San Francisco, que después de las claustraciones, después de la desamortización de Mendizábal en el siglo XIX, va a acabar prácticamente desapareciendo. Los burgaleses saben que en la calle de San Francisco quedan unas ruinas todavía como muy románticas, que acaban de ser recientemente restauradas, que son justamente los pocos restos de ese importantísimo convento de San Francisco, que albergó nada más y nada menos que el archivo de la Corona de Castilla, que hoy está en Simancas, y de que, como digo, quedan unos pequeños restos. Bueno, pues ese convento, fundado por San Francisco, y que albergó a los franciscanos, ese que nos ha dado la pista para escoger este traje. Un traje, como se ve, típicamente franciscano, cuya característica primordial es la austeridad. Austeridad en la estameña, austeridad en el tipo de tela y austeridad también en el color. ¿Por qué los franciscanos escogen el color marrón? No lo escogen porque sí, sino porque en aquella época y hasta el siglo XIX, en que los tintes van a ser tintes químicos, los colores se obtenían de forma natural, y según el instrumento, el elemento que se utilizara para obtener el tinte, así era de caro el color y así era de cara la ropa. Bueno, pues el más barato era precisamente el marrón. Por eso lo escogieron los franciscanos, porque era el más barato y por tanto el que simbolizaba humildad, pobreza, sometimiento. Y el más caro,
curiosamente era el negro. Por eso la familia de los Austrias va a imponer como color de la corte en España el negro, porque es el más caro. Y dentro de los negros el que llamaban el color negro ala de mosca, que era dificilísimo de conseguir y que si alguien quiere saber cómo es, no tiene más que ir al Museo del Prado y contemplar un magnífico retrato de Felipe II realizado por una mujer, ahora que están tan de moda las artistas, ¿no? Sofronisba de Anguissola, que pinta a Felipe II y le pinta con un traje de color negro ala de mosca con un brillo realmente extraordinario. Bueno, pues ese color marrón que simboliza la pobreza, la austeridad, ¿no?, el desasimiento total de todas las cosas materiales que escoge San Francisco es justamente el que hemos escogido nosotros. Si vemos también, lleva una cruz blanca, ¿no? El hábito de los franciscanos no lleva cruz blanca y nosotros la hemos incorporado basándonos también en una tradición según la cual San Francisco pintó con una tiza o con un poco de cal, ¿no?, la cruz. Ni siquiera bordó o añadió un trocito de tela, sino que se limitó a pintar con un poco de cal o con una tiza una cruz blanca para indicar que él llevaba la cruz como símbolo y que él se entregaba a la pasión y a la cruz de Cristo en cuerpo y alma, que es justamente el sentido de esta procesión y el sentido de este paso que hoy procesionamos hoy. Junto a esos dos elementos, el hábito marrón y esa cruz blanca, tenemos ese cordón que los telespectadores habrán podido observar. Un cordón de cuerda con 3 nudos. Esos 3 nudos no son tampoco una cuestión baladí, sino que hacen referencia a los 3, no me sale la palabra ahora, a la castidad, a la obediencia y a la pobreza, ¿no?, que son las obligaciones a las que adquiere un religioso, un monje, y más un franciscano, ¿no?, que eran la base en cuanto a pobreza de todas las órdenes religiosas. Bueno, todavía había uno más pobre, que eran también pertenecían también a los franciscanos, que eran los mínimos. Se llamaban así, los mínimos, es decir, los más pequeños, de los cuales también hubo un convento en Burgos, en lo que actualmente es el Hotel ACE y el Palacio de Justicia. En esa zona estuvo el convento de los mínimos de la Victoria, que eran también de la orden franciscana, pero todavía más pobres que los franciscanos, hasta el punto de que se llamaban los mínimos, ¿eh? Bueno, pues ese cordón, con esos 3 nudos, tiene también su origen en las Sagradas Escrituras. Hay un texto en el que dice literalmente cubre o cingue, mejor dicho, cingue tu cintura con un cordón, es decir, sométete a ti mismo, domínate a ti mismo, porque además antiguamente se creía que toda la posible lujuria, la lascivia, el pecado, por tanto, de la carne, radicaba precisamente en los riñones. Se pensaba que la actividad intelectual estaba en el corazón, no en la cabeza, sino en el corazón. Y que toda la actividad sexual, por así decirlo, todo lo que podía oler o saber o indicarnos lujuria, estaba en los riñones. Por eso había que dominar esa parte, había que atarla. Y de ahí que efectivamente se atasen los frailes con un cíngulo fuertemente esa parte suya para indicar que tenían que dominar perfectamente esas pasiones suyas carnales. O sea, todos los elementos que estamos viendo aquí, tanto ese traje de tela burda, de tela vasta, de tela sencilla, de tela humilde y de color marrón, esa cruz blanca y ese cíngulo, ese cíngulo que además etimológicamente viene del verbo latino kingo, kingere, kingsi, que significa ceñir, como decía ese texto del que hablaba yo antes, que decía literalmente kinge lumbos tuos ut vir, es decir, ciñe tu cintura, ciñe
tus riñones, tus lomos, como un hombre, es decir, como un hombre en el sentido de como alguien lleno de fortaleza, ¿no? Lleno de virtud. La capucha no sé si también se ha la modificado, imagen se ha modificado, sí, es más grande, es de mayores dimensiones para que cubra toda la cara y así se pueda garantizar totalmente el anonimato de las personas que están, aunque efectivamente, tal como estamos viendo ahora, ese anonimato no se puede conseguir del todo, a no ser que el cofrade lleve muy agachada la cabeza. Estamos pasando ahora por la Plaza de Vega. Vemos ese tambor que sugiere, junto con esa campanilla, ese recogimiento, esa veneración, ese acto de contrición, ese acto de oración, ese acto de adoración en estos momentos al Cristo crucificado y ese acto de preparación a lo que va a ser esos días grandes, esos días santos de la Semana Santa. ¿Cuántas semanas antes, Luis Alfredo, pueden estar los cofrades ensayando esta semana de Pasión? Pues llevan meses, además algunas veces con días muy fríos e incluso con lluvia, en que efectivamente se ven los tambores y las trompetas y se ve a los pobres cofrades con las andas, y con unos paquetes encima para hacer equivaler el peso y hacerse a la idea de lo que van a tener que soportar después durante estos días. Una pequeña parada. Esta es la calle de Madrid. A un lado y a otro, en una acera y en la otra, es donde estaban esos dos conventos. En la acera de nuestra derecha estaría el convento de las franciscanas de San Luis, tradicionalmente llamadas las Luisas, y a nuestra izquierda, justamente la acera que más se está viendo en estos momentos, estaría el convento de las Madres Calatravas. Es decir, esa calle de Madrid era muy estrechita, no es esa gran calle que nosotros conocemos a partir de los años 40, que se ensancha, ¿no? Sino que era una calle mucho más pequeñita. Como hemos comentado además al principio, la Archicofradía del Santísimo Sacramento y de Jesús con la Cruz a cuestas, que es la que organiza esta procesión del silencio y en la que os unís, ¿no? Todas las cofradías de Burgos, tiene más ya de 225 años de vida, sois más de 380 cofrades. Y será el Jueves Santo donde van a participar, ¿no? La mayoría de ellos precisamente también lo vamos a poder ver, lo van a poder ver, ¿no? Desde sus casas con las cámaras de Televisión Castilla y León. Sí, se procesionará por estas mismas calles la imagen del Cristo con la cruz a cuestas, de las que hemos visto también algunas tomas en la iglesia. Y si los telespectadores quieren, pues efectivamente podremos disfrutar de una de las procesiones que tienen más raigambre y como más casticismo en nuestra ciudad. Como anécdota, si me lo permites, voy a contar que por estos lugares por donde estamos pasando ahora, anduvo también Santa Teresa. Santa Teresa de Jesús funda su último convento aquí en Burgos en 1582. Ella funda 17 conventos y el último lo hace aquí. Ella va a morir, como todos saben, en Alba de Tormes, porque la duquesa de Alba le pide que esté presente en el alumbramiento de una nieta suya y quiere que Teresa, que ya tiene fama de santa, esté presente porque de esa manera cree que el alumbramiento va a salir bien. Y precisamente por no desairar a la duquesa, que era amiga suya y que le había ayudado mucho en las fundaciones anteriores, Santa Teresa, aquejada de un cáncer de útero terminal, sale de Burgos por esos caminos de Dios hacia Alba de Tormes. Si no hubiese sido por ese hecho, porque la duquesa de
de Alba solicita su presencia en Alba de Tormes, Santa Teresa, sin duda ninguna, habría muerto aquí en Burgos, y la tendríamos enterrada aquí en el monasterio de las Madres Carmelitas. Bueno, pues a lo que íbamos. Durante el tiempo que estuvo aquí en Burgos, que fue muy poquito, ya viene, si no recuerdo mal, si la memoria no me falla, el 28 de enero exactamente de 1582, y parte para Alba de Tormes el 28 de julio de ese 1582, durante esos pocos meses en que estuvo aquí en Burgos, ella se aloja muy cerquita de aquí, detrás de estos edificios que tenemos delante de nosotros, en el Hospital de la Concepción, un hospital también del siglo XVI, uno de los hospitales mejor pertrechados del siglo XVI de toda España, obra, mejor dicho, pagado con la testamentaría de don Diego de Bernuy, que deja 50.000 ducados de oro para esta obra de beneficencia para pobres, y ella alquila unas habitacioncillas, casi ni habitacioncillas, serían unos sobrados o unos trasteros en la parte superior, y ella iba a misa durante el tiempo en que estuvo aquí alojada en este hospital, iba a misa a San Cosme, a esta parroquia que acabamos de ver nosotros al principio, ¿no? Iba allí, y parece ser que un día en que iba con algunas de las monjas, pues algunos de los muchachos, de los rapacillos que debía de haber por este arrabal de Vega, porque aquí es tradición que hubo muchos comerciantes de productos de segunda mano, algo que está tan de moda ahora, ¿no? No existía el Wallapop ni esas formas ahora de comprar de segunda mano, ¿no? Pero había lo que se llamaban chamarileros, que eran vendedores de cosas de segunda mano, de muebles, de ropillas, de cosas de segunda mano. Al final lo mismo, ¿no? Podríamos decir. Sí. Es igual, efectivamente, ¿no? Entonces, por necesidad, y ahora casi también por necesidad, ¿no? El caso es que, pues ella iba a misa con las monjas, y algunos de esos rapacillos, pues se metió con ellas, qué sé yo, lo que le diría a las monjas, y las monjillas pues fueron a buscar cobijo en Santa Teresa. Santa Teresa, una mujer de rompe y rasga, y les dijo a sus monjas: no les hagáis caso, que estos son unos chamarileros, ¿no? Y utilizó la palabra como con cierto desprecio. Y desde entonces a todos los que vivimos en este barrio de Vega nos llamamos chamarileros, porque este nombre lo llevamos como santo y seña muy a gala, porque nos lo puso nada más y nada menos que Santa Teresa de Jesús. Bueno, pues un dato muy curioso, ¿no? Un que dato seguramente muy que curioso, efectivamente, mucha gente no que a lo conozca, mejor no que viva en esa conoce zona de Burgos, pero todos los que vivimos en este barrio somos los chamarileros, ¿eh? Y al Cristo que procesionará, Cristo con la cruz a cuestas, que procesionará el Jueves Santo próximo, se le llama también, con cariño, ¿no?, el Cristo chamarilero. Vemos el brasero donde se quemarán después los papeles, unos papeles, ya lo repetiré después, que lleva cada cofrade y donde ha escrito el nombre o los nombres de aquellas personas, de aquellos seres queridos, de aquellos amigos, de aquellos conocidos ya fallecidos por quien él o ella hace este acto penitencial. En un lado del papel aparecerán los nombres y por detrás de ese mismo papel, si quiere, puede anotar todos los sacrificios que ha hecho durante la Cuaresma y que ofrece precisamente por las almas de esos cofrades difuntos o de esos seres queridos que ya no están en el mundo. Unos papeles que ahora mismo están en la urna, ¿no? Que hemos... Los lleva cada uno y los quemará después en ese brasero. El que quiera se acercará cuando lleguemos a la catedral y los quemará en uno de los momentos también más emotivos de la procesión. Yo creo que hay como tres motivos para mí, como cofrade, que revisten una emoción especial. Uno, cuando se hace el juramento de silencio dentro de la iglesia al que hemos asistido. Dos, cuando traspasa ese arco triunfal de la portada de la parroquia. Y tres, cuando se queman los papeles en ese brasero junto a la catedral.
¿Cuántos años llevas tú como cofrade, Luis Alfredo? Buf, pues 30 y muchos, 38 exactamente. 38. Yo fui maestro de ceremonias y hay que decir que cuando yo empecé, las cofradías y la Semana Santa en Burgos estaba a punto de desaparecer. Ujú. O sea, había ido bajando, y si no es gracias, y además lo digo con todo el cariño, lo digo con toda la sinceridad y sin pararme en mientes, si no hubiese sido por algunas familias muy concretas que mantuvieron con un tesón y con unas ganas y con un sentimiento de mantenimiento de las tradiciones tremendo, esta cofradía y muchas como esta hubieran desaparecido casi en su totalidad. Familias como los Nebreda, como los mismos Estalayo, fueron gente que realmente estuvieron al pie del cañón y que realmente, bueno, pues cogieron justo el último cabo que quedaba de la Semana Santa burgalesa, los San Llorente también. Y empezó poco a poco a resurgir. Muchos de los que ahora acabo de ver en las imágenes, ¿no?, que desfilan en esta procesión, yo los he conocido de niños, incluso los he visto nacer, y algunos han sido alumnos míos, porque el colegio Liceo Castilla estaba precisamente en este barrio. Después se trasladó a otra zona bastante más alejada. La imagen que estamos viendo ahora es magnífica. Vemos cómo, perdonad que interrumpa, pero es que si no, no puedo hacer a todo. Vemos cómo está tallada la corona de espinas y vemos cómo el detalle del cuerpo, de las costillas, de los músculos, ¿no?, del tórax, ¿no? El policromado es magnífico, se ven perfectamente todos las marcas de los latigazos. Sí, es lo que comentabas además, que no es una imagen como otras de Cristo, que se ve ese color rojo, ¿no?, de esa sangre. Efectivamente, ¿verdad? no. Tiene esa austeridad muy típica del Renacimiento. No son esas tallas barrocas donde lo que se pretende es la exaltación de la muerte, donde lo que se busca es destacar sobre todo las heridas para incitar al fiel, ¿no?, al recogimiento y a esa veneración, sino todo lo contrario. Lo que se busca es dar una sensación de serenidad. Es un Cristo que acaba de morir, ¿no? Es un Cristo que ya ha terminado su labor en este mundo. Es un Cristo difunto, pero difunto en el sentido etimológico del término, del verbo defungor, defunctus sum, que significa cumplir una misión. Es decir, un difunto es alguien que ha cumplido ya su misión en este mundo, ¿no? Pues eso es lo que es Cristo aquí. Un difunto, en el sentido etimológico del término, alguien que ha cumplido su misión. Es el Hijo de Dios, que ha venido a este mundo, que ha entregado su vida, que la ha dado, que la ha donado por todos nosotros. Y después de su muerte nos queda la serenidad. Por eso efectivamente tiene esos restos sanguinolentos, pero no tiene nada que ver con esa sangre que bota a borbotones, esa llaga, por ejemplo, que destaca especialmente de los Cristos de Gregorio Fernández y de los Cristos del siglo XVII, ¿no?, que llaman de una forma muy exagerada la atención del espectador. Fijémonos qué llaga más pequeñita, es con un reguerillo de sangre diminuto, mientras que los Cristos de Gregorio Fernández tienen son cuajarones lo que salen, y son unas heridas donde Gregorio Fernández metía trozos de corcho para dar la sensación todavía más de carne, ¿no?, de carne ya necrosada, ¿no? De esto no vemos nada. Vemos esa serenidad, vemos esa austeridad tan propia del Renacimiento. Eso es lo que más me gusta de esta talla, ¿no? Porque si tú te la quedas mirando, tanto si la ves de lejos como si la ves de cerca, da esa sensación de calma, ¿no? La calma que viene después de una muerte aceptada, después de una muerte que tiene el sentido del que hablaba Unamuno. La muerte es un acto de generosidad. Yo sé que es difícil entender todo esto, pero quien muere
y muere serenamente, lo que hace es entregar su puesto a otra persona que va a vivir su vida después de él. Por eso, tal como decía Unamuno, la muerte es el gran acto de generosidad que puede hacer un ser humano. Ahí vemos esa imagen de fondo, una de las imágenes espectaculares, una de las imágenes más icónicas de la ciudad, con ese arco de Santa María. Para quienes no lo conozcan o para quienes no lo recuerden, es una de las 12 puertas que tuvo la ciudad. Es la puerta más importante que conservamos en la actualidad. Es una puerta del siglo XVI, de la primera mitad del siglo XVI, que se hace justamente pues en la época de Carlos V. Esa fachada se hizo con la intención también de dar cierto lustre a la figura del emperador, ¿no? Que es la imagen que aparece en el centro y en la parte superior. Hay que tener en cuenta, y si me lo permites, que Burgos en un principio, cuando se inició la Guerra de las Comunidades en 1521, estuvo a favor de los comuneros. Aquí vemos esa imagen ya muy de cerca de la puerta de la puerta de Santa María, que da justamente principio al puente llamado de Santa María. Aquí tenemos las figuras más importantes de la historia de la ciudad. En la parte inferior, en el medio, está el fundador, el conde Diego Porcelos. A sus lados están Diego Laínez y Nuño Rasura, que fueron dos jueces de la ciudad legendarios. Y en la parte superior está en el medio, por encima de todos los demás, el emperador, Carlos I, y a su derecha está Rodrigo Díaz de Vivar, y al otro lado está el conde Fernán González, el primer conde independiente de Castilla. Es decir, tenemos un poco la pléyade, los personajes más egregios, ¿no?, que tienen que ver con la historia de la ciudad. Y justamente debajo de la más fácil todavía, en la clave del arco, no sé si se verá después, hay una pequeña inscripción en latín que dice así, reza, a ver si recuerdo exactamente, se lo estoy diciendo de memoria, comiti didaco porcello, quirino alquivi proeclarissimo, quirino alteri, que significa al conde Diego Porcelos, ciudadano ilustrísimo, el otro Quirino. Entonces, ¿quién es el otro Quirino? Yo cuando lo vi por primera vez digo, ¿quién es ese Quirino, no? ¿Para qué? ¿Y qué tiene que ver esto con estas imágenes, estas esculturas que aparecen aquí? Y es que Quirino era como llamaban los romanos al fundador de la ciudad de Roma, a Rómulo, le llamaban Quirino, ¿no? Y a él se dedica uno de los montes de la ciudad de Roma, el Quirinal. Bueno, pues quien hizo esta inscripción quiso dar a entender que si el fundador de la ciudad había sido el conde Diego Porcelos y él era el otro Quirino, el otro entre dos, porque alter alterum en latín significa el otro entre dos, lo que está haciendo es igualar al fundador de la ciudad de Burgos con el fundador de la ciudad de Roma, que es Rómulo, y por tanto está equiparando en categoría, en fama y en virtud a la ciudad de Burgos con Roma, nada más y nada menos. Es decir, dos grandes fundadores de la historia, Rómulo y el conde Diego Porcelos, y dos grandes ciudades, ¿no?, Roma y Burgos. Es decir, no hay forma más bella y más poética, ¿no?, de ensalzar, ¿no?, a nuestra ciudad. Es un detalle muy curioso, pero me parece un detalle realmente bonito. Por esta puerta entraba todo el vino que se consumía en la ciudad, porque aquí pagaba los impuestos. Cada puerta era el lugar por donde entraba un tipo de productos, y por esta en concreto, que se dirige justamente hacia la ribera del Duero, que es donde se traía el vino que se consumía en la ciudad. Por aquí pasaba todo el vino y por aquí pagaban los aranceles que tenían que pagar los impuestos, los arbitrios, por eso se llama también la puerta del vino. Una pequeña inscripción ya del siglo XVII, que se ve en la parte, y es la cartela que yo os digo está justamente encima de esta pintura. Yo no sé si las cámaras podrán enfocar hacia la clave del arco, pero por fuera.
Este momento que vamos a vivir ahora también gusta mucho a los burgaleses. Cuando pasa por el interior del arco, el tambor, ese tambor destemplado, retumba de una forma especial, parece que se te encoge el cuerpo y se te encoge el alma, y es el paso a esa plaza de la catedral. Imagen preciosa con esos cardos, el tambor destemplado que como decía antes, sobrecoge realmente el alma, ese cielo entre azulado y gris, esa noche que invita al recogimiento y a la oración. Como vemos, aparece la cruz de guía, que es una cruz sencilla, en madera. No se ha querido ni siquiera sacar la cruz de plata de la parroquia para evitar cualquier tipo de ostentación, porque como decía antes, la idea que se tiene es de austeridad total. Aquí se puede perfectamente ver esos ojos entreabiertos, que decíamos antes. Esa sensación de calma, de paz, esa asunción de la muerte y del dolor de una forma dignísima. La cabeza, por tanto, de la procesión ya ha traspasado el arco, y justamente en esa pared en la que vemos al fondo hay una pequeña cartela también en piedra donde dice que aquí murieron las primeras víctimas de la Guerra de la Independencia Española, es decir, ellos no murieron, los primeros mártires de la independencia española contra Napoleón no murieron en Madrid el 2 y el 3 de mayo de 1808, sino en Burgos a finales de abril, porque aquí hubo una rebelión de burgaleses contra los franceses que acabaron en una auténtica sangría. Entonces, las primeras víctimas, como digo, de las que nadie habla, fueron precisamente unos burgaleses. Y hay un recuerdo a ellos en el arco, pero por la parte de dentro, por la parte que da a la catedral. Van a proceder, yo creo, ya a levantar de nuevo esas andas. Y yo creo que vamos a vivir ese momento también de entrada. Sí, como decía antes, es uno de los momentos más emocionantes. Yo creo que me voy a callar, que he hablado bastante. Vamos a vivir, ¿verdad? Para vivirlo. Esos metros, sí. Ahí va la urna,
con esas papeletas que ya otros años se echaban, si no recuerdo mal, cuando llegaban a la plaza, pero efectivamente, como tú decías antes, tenías razón, la urna ya va con las papeletas, ya va con los papeles que han depositado. Otros años las llevan los Sí, cofrades. yo Sí, creo claro, que la he sí. visto Sí, llena, digo, no sí. sé si es No algún me había dado ritual o cuenta algo yo, que... no me había dado cuenta yo de ese detalle, pero efectivamente, ya van dentro de la urna. Ya ha traspasado el arco de Santa María. No hay ningún baile al paso, así como el Jueves Santo veremos cómo bailan al Cristo de una forma excepcional. Yo invito a todos los televidentes a que no se pierdan la procesión del Jueves Santo, que recorrerá estas mismas calles, aunque será con un paso distinto, con el de Jesús con la cruz a cuestas, un paso, como decía antes, del siglo XX, del Ildefonso Serra, un autor catalán. Y aquí esa austeridad que ha regido todo este camino no se rompe ni siquiera al llegar a este punto culminante que es la plaza de la catedral. Pues vamos a llegar a medianoche ya de esta procesión que ha comenzado a las 10:30. Llevamos hora y media hasta que, bueno, vaya llegando poco a poco a esa fachada de Santa María de la Catedral, la fachada principal, la portada, donde se va a vivir un momento mágico, podríamos decir así, un momento de reflexión y un momento, aunque ya lo has explicado, luego volveremos otra vez a dar esos detalles que la gente desde sus casas puede realizar también y puede, puede reflexionar y recordar, ¿no?, a aquellos seres queridos, cofrades, amigos o familiares que hayan también vivido, ¿no?, esa semana de pasión. Efectivamente. Es decir, es algo que se hace extensivo a todas las personas que en esta noche nos están acompañando también desde sus casas y que quieran tener un recuerdo y una oración para esos seres queridos. Bien, decía antes que a la vista de la otra fachada, que es la que tiene elementos artísticos más interesantes, mira, tenemos una imagen preciosa de las torres de la catedral. Hay que decir para todos los telespectadores que la Catedral de Burgos es la catedral que primero recibió el título de Patrimonio de la Humanidad. Además es la única catedral que es Patrimonio de la Humanidad por sí sola. Es decir, hay otras que lo son porque están dentro de cascos históricos que son patrimonios de la humanidad, pero Burgos no tiene un casco histórico que sea, sin embargo, por esas magníficas torres, esos magníficos chapiteles, es que tiene la única catedral europea que tiene las dos torres iguales, los dos chapiteles iguales y además los dos originales, porque hay otras catedrales que los pueden tener iguales pero no son originales. Esta sí. Magnífica esta. Mañana además precisamente se va a inaugurar esa iluminación Nueva, ¿sí? Efectivamente. Decía antes, para hacer un historia, que el lugar dedicado al emperador Carlos I, que fue una forma que la ciudad de Burgos de congraciarse con el que durante la Guerra de las Comunidades, que como todos comenzó contra un poder extranjero que representaba Carlos I, Carlos V, en un principio en la ciudad de Burgos estuvo a favor de los comuneros y en contra del emperador. Pero cuando el estable de Castilla, que era el noble más importante de la ciudad y el noble más importante de todo el reino, vuelve grupas, se cambia y se pone de parte del emperador, entonces la ciudad se pone
para el emperador. Termina la guerra de las comunidades siendo vencedor. Bueno, al final había recibido y había optado por vencer, pero evidentemente podría recordar que en un principio así la verdad quiso un poco su pecado realmente dentro de esa fachada que se estaba construyendo en esos momentos. Esa fachada es también de el mismo autor de la fachada de la iglesia de San Cosme y San Damián. Y es un catedral que de Juan Viejo. Avanzando, esta casa se llama Señor entonces la calle es muy justamente a la plaza de Santa María, donde veremos la principal de la catedral, que da toda su belleza en esta noche. Hemos dicho que la talla que estamos viendo fue realizada en el año 2015 por el taller de redacción Iconos. La vemos magnífica, la vemos recién de las manos de la artista, pero realmente es como digo, una también esa valor incalculable, y estaba incluso que como dicen, si non è vero è ben trovato, pues efectivamente, como dicen los italianos, è ben trovato, pero no es cierto. Está dando ahora ya la vuelta. Como vemos, las andas llevan también unas faldas con la misma tela marrón y la misma cruz blanca, que, como decíamos antes y según la tradición, representa esa cruz que San Francisco de Asís hizo sobre el escapulario de su hábito, con una simple tiza o con un poco de yeso, para indicar que él se sometía a la cruz de Cristo
y que él se unía también a todos los sufrimientos de Cristo. Bonita imagen esta de una de las calles más antañonas de la ciudad, la calle de Santa Águeda, con las torres de la catedral al fondo. Dentro de muy poco hará entrada la procesión para situarse en mitad de la plaza de Santa María. Ahí estamos viendo también las traseras de la Facultad de Teología, ese edificio de piedra es la facultad, como decíamos antes. Este recorrido será muy parecido al recorrido que hará también el Cristo de San Cosme, el Cristo con la cruz a cuestas, el mismo, porque además el Jueves Santo va a hacer, después del encuentro en la plaza donde hemos estado antes, luego se mete a la luego catedral, se meterá por aquí y hará una estación de penitencia en la catedral. Estamos ya muy cerca, vamos a invocar ya esa plaza que constituye uno de los rincones más bellos de la ciudad, la plaza de Santa María, en la que está situada, como veremos enseguida, también una iglesia muy querida de los burgaleses y con una gran riqueza artística también, que es la iglesia de San Nicolás, con un retablo magnífico hecho en piedra de hacia 1500, obra de Francisco de Colonia, un miembro de una de esas sagas de grandes artistas que se afincaron en Burgos a finales del siglo XV y principios del siglo XVI y que van a dejar obras de primerísima categoría entre nosotros. Decía antes que toda esta riqueza artística de la ciudad es en buena medida el resultado de toda esa riqueza que los comerciantes burgaleses dedicados a la lana consiguieron auchar a lo largo de ese periodo, que es el periodo grande de la ciudad, es finales del siglo XV, desde 1470 aproximadamente hasta 1570-1580. Es un siglo en el que Burgos brilla vamos, como una verdadera estrella. Hay que tener en cuenta que Burgos se va a encargar de todo ese comercio con el norte de Europa, desde que en 1428 el duque de Borgoña, Felipe el Bueno, rompa sus relaciones comerciales con Inglaterra, prohíba que la lana inglesa, que era de una gran calidad, vaya a Flandes, y entonces toma como proveedores suyos a los comerciantes castellanos. Se abre entonces para Burgos un periodo económico de una gran vitalidad. Y esos mismos comerciantes que llevan la lana que se merca aquí en Burgos y que se lleva a través de los puertos del Cantábrico, de San Vicente de la Barquera, de Laredo, de Bilbao, que se lleva a Flandes, ¿no? Esos mismos comerciantes en la tornavuelta van a ser los que van a traer productos de lujo de allí. Telas, unas telas que se producían con las mismas lanas que se llevaban en los talleres de Brujas, de Amberes, de Lieja, de Malinas, etcétera, etcétera. Se traían aquí a Burgos, se traían libros y por supuesto se traían obras de arte magníficas, muchas de las cuales han quedado aquí en nuestra ciudad. Por eso tenemos artistas como los Colonia, por ejemplo, que vinieron de Alemania, o por ejemplo como Siloé, ¿no? Gil de Siloé y Diego de Siloé, que vinieron también del norte de Europa y que fueron traídos, ¿no? Y pagados por estos grandes mecenas, por estos grandes comerciantes que con su mucho dinero podían hacer frente a todos estos gastos. Burgos se convierte en esos finales del siglo XV y en esa primera mitad del siglo XVI en el lugar de donde se exporta arte a toda España. Y todas esas obras que yo estoy mencionando, que están en la catedral, esas mismas agujas, ¿no? Esos mismos chapiteles, que son obra también de Juan de Colonia, son
pues el resultado de este periodo de gran prosperidad económica que vive la ciudad. Ahí vemos el brasero donde se van a quemar las papeletas. Otro de los elementos que aparece en la procesión del que no hemos hablado es el incienso. El incienso tiene también una simbología importante, porque el incienso se utilizaba, bueno, el incienso era muy caro porque venía de Oriente, venía de Arabia, entonces era un producto carísimo. Y se utilizaba precisamente como un elemento que ya desde el mundo antiguo se relacionaba con los dioses, ¿no? Porque, como todos sabemos, desprende ese humillo que sube rápidamente hacia arriba, hacia el cielo. Entonces se pensaba que en él iban las oraciones, las ofrendas que se hacían a los dioses. Era una especie como de elemento que unía la tierra con el cielo, que unía al ser humano con los dioses, ¿no? Y que hacía subir todas esas súplicas o esas acciones de gracia de los humanos hacia Dios. ¿Qué hará este? Junto al incienso está también la mirra, que aquí no aparece, ¿no? Pero la mirra, que es uno de los elementos que aparecen en la adoración de los Reyes Magos, la mirra se utilizaba para embalsamar los cadáveres. Entonces, esa mirra es un presagio precisamente de la muerte de Cristo. Es curioso que en muchas de las sepulturas aparezcan representaciones de la adoración de los magos. Podemos pensar, bueno, ¿y la adoración de los magos qué tiene que ver con una sepultura? Si parece que es todo lo contrario, ¿no? Y tiene mucho que ver, porque del mismo modo que los magos vinieron de Oriente siguiendo una estrella, asimismo también nosotros vamos siguiendo la luz de Cristo y al final, cuando lleguemos a Él, nos postraremos y ese será el final de nuestras vidas. La fuente de Santa María, y a nuestra derecha hay un edificio también de finales del 15 y principios del 16, que fue una imprenta importante, la imprenta de Fadrique de Basilea, donde se publicó la primera edición de la Celestina, de 1499. Justo en el edificio que tenemos a la derecha, un poco más a la derecha, lo vamos a ver ahora. Ahí justamente, en este edificio donde hay un farol en la esquina, justamente en ese pequeño arco, ahí estuvo instalada la imprenta, este edificio que vemos aquí de frente ahora, la imprenta de Fadrique de Basilea. Y ahí se publicó la primera edición de la Celestina, en 1499, de la que solamente queda un ejemplar en todo el mundo. Y también la primera edición en 1554 del Lazarillo de Tormes. Es decir, Burgos, para que veamos la tradición cultural y el papel cultural que tenía en la España del siglo XVI, ¿no? Es la cuna de la Celestina y la cuna del Lazarillo de Tormes. Pues está llegando ya ese impresionante paso la de imagen. Cristo Esta de es la Salud. iglesia, perdona que te interrumpa. Esta es la iglesia que decía de San Nicolás, la que está al fondo. Aparentemente desde fuera no es una iglesia que llame mucho la atención, pero en el interior atesora unas piezas realmente extraordinarias, comenzando por ese magnífico retablo de Francisco de Colonia, miembro de una de esas sagas que yo decía de los Colonia. Juan de Colonia, que es el que hace las agujas de la catedral, Simón de Colonia, que trabaja en la Cartuja, que trabaja también en la Capilla de los Condestables, y Francisco de Colonia, que hace ese magnífico retablo en piedra extraordinario dedicado a San Nicolás de Bari en esta iglesia. Pues está llegando ya ese paso del Cristo de la Salud a la fachada de Santa María, donde se va a colocar en la escalinata, creo, Luis Alfredo, ¿no? Mirando hacia la plaza, ¿no? Sí, efectivamente.
Se han apagado los velones porque con el viento evidentemente no han durado nada. Se ha pretendido efectivamente hacerlo todo lo más natural posible. No se han utilizado ni luces eléctricas, ni focos, ni nada por el estilo, sino elementos naturales. Todo el adorno, como vemos, floral es un adorno natural, muy austero. Y se ha pretendido también que solamente luzcan 4 velones para iluminar el paso, nada más. La austeridad es el buque insignia de esta procesión del Viernes de Dolores. Si ahondamos un poco más en por qué esa iglesia de San Nicolás en Burgos, San Nicolás era patrón de los marineros. Y podríamos decir, bueno, ¿qué pinta la iglesia de San Nicolás? Ahí vemos la fachada magnífica de la catedral. ¿Qué pinta una iglesia de San Nicolás dedicada a San Nicolás, dedicada a los marineros en Burgos si no tenemos mar? Bueno, pues precisamente fue edificada por todos estos grandes comerciantes que tenían intereses marítimos, porque se encargaban, como decía antes, de los seguros de los barcos. Si los barcos se hundían cuando iban a Flandes cargados de lanas, tenían ellos que hacer frente al pago de las pólizas. Entonces, lógicamente, había que pedir la intercesión del santo para que no naufragasen los barcos. Por eso mandan edificar de su propio bolsillo esta iglesia, que era atendida por un grupo de clérigos a los que pagaban ellos directamente. Está subiendo por una pequeña rampa. Y estamos ya en los últimos momentos de la procesión. La vuelta se hará siguiendo el mismo trayecto, lógicamente, pero a la inversa. Y cuando llegue a la parroquia, que si ahora casi está a punto de dar las 12:30, llegará aproximadamente pues hacia la 1:30 o las 2 de la mañana, ¿no? De la mañana, más las 2 de la mañana que la 1:30, entonces se levantará el juramento del silencio. El abad, que es el párroco de la parroquia, les librará de ese juramento que han hecho, y después habrá un acto de besar el lignum crucis. La parroquia tiene una pequeña astillita de la Cruz de Cristo, es decir, tiene un lignum crucis, y todos aquellos cofrades y todos aquellos feligreses que en ese momento quieran adorar la Cruz de Cristo podrán hacerlo perfectamente. Estamos viendo esta puerta, que es de finales del siglo XVIII. Es lo único que desentona de esta fachada. Es obra de un arzobispo, de una reforma que se hace a finales del siglo XVIII, que no encaja para nada con el resto de la catedral, pero bueno, forma parte de la historia. Es una portada, como vemos, neoclásica, con ese frontón triangular. Parece ser que a finales del 18 toda esta parte, como era azotada por el viento del poniente, estaba muy deteriorada, y decidieron reformar, remodelar esta parte de una forma bastante poco adecuada, vaya. Pero bueno, la historia es así. Hay elementos que nos gustan y elementos que no, pero al final tenemos que aceptarlo todo. Vamos a proceder entonces ahora a la quema de esas papeletas que previamente los cofrades han ido introduciendo en la urna. Si hacemos una pequeña
reseña histórica, podríamos hablar de 4 cofradías que han ido pasándose el testigo a lo largo de la historia. La cofradía más antigua, fundada en Burgos, sería la cofradía de la Veracruz, que nacería precisamente en ese convento de los franciscanos de la calle de San Francisco en el siglo XIII. Posteriormente pasaríamos a la cofradía que estaría establecida en ese convento que yo decía antes de los dominicos, en el convento de San Pablo, donde aparece la cofradía del Santísimo Cristo de la Salud, es decir, la encargada de custodiar y de dar culto a esta imagen, Cofradía del Santísimo Cristo de la Salud y de María Santísima de la Misericordia. Después se pasaría a la Hermandad del Calvario y Santo Entierro, que se fundaría en el siglo XIX, y después a la cofradía actual nuestra del Santísimo Sacramento y de Jesús con la cruz a cuestas, que es la que lo está procesionando ahora. Son, por tanto, como 4 cofradías distintas que se han ido traspasando el testigo de la tradición pasional burgalesa. Ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, que haya muerto vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Sí, Señor, dijo ella. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. En este momento en que el Cristo de la Salud nos transmite que es la vida y la vida para siempre, podemos ir depositando en el pebetero nuestras peticiones y nuestras oraciones por aquellos que han creído y que vivirán para siempre. Van avanzando ahí, ¿no? Vemos Sí. los cofrades hacia ese Los brasero. cofrades van depositando los papeles que decíamos antes, que han ido portando. Cuando hablábamos antes del color de las capas, del color marrón, eso explicaría precisamente el porqué del nombre de la famosa procesión de Zamora de las capas pardas, porque efectivamente eran los pastores zamoranos, que eran los más pobres, los que acudían a esas procesiones, y lógicamente las capas que llevaban eran capas marrones, eran capas pardas. Por eso de la procesión de las capas pardas, porque como eran todos de una situación económica bastante baja, pues todos efectivamente llevaban esas ropas las más baratas posibles, de color pardo, De ahí, como digo, el nombre de procesión de las capas pardas. Se van acercando los cofrades de 2 en 2. Y después de depositar esos papeles que decíamos antes, hacen una pequeña reverencia al Cristo de la Salud y ocupan de nuevo sus puestos en la fila.
Como vemos, nadie dice nada, hay un silencio total. No solamente por parte de los cofrades que han hecho ese juramento de silencio, sino también por parte de las personas que acompañan, la mayor parte de los cuales son familiares, allegados, amigos, que aunque no han hecho ese juramento de silencio, sin embargo, se identifican con él y también lo cumplen. Cuya intención, como decíamos antes, era la de recoger el alma, recoger el espíritu, hacer una oración interior, hacer una reflexión, hacer un acto de contrición, encontrarnos con nosotros mismos y a través de ese encontrarnos con nosotros mismos, encontrarnos también con Dios. Hermanos cofrades, esta noche elevamos nuestras plegarias al Santo Cristo de la Salud por todos aquellos que han procesionado participando y colaborando. Las papeletas que van en esa urna han sido depositadas por otras personas que no están en estos momentos entre los hermanos de la procesión, pero que durante estos días las han ido depositando también. El Señor misericordioso nos acoja en su seno, les perdone las faltas que han podido cometer y les premie con la vida eterna. Ante este fuego que habéis habitado con vuestras obras de misericordia, nos unimos en oración silenciosa por todos aquellos familiares, amigos, compañeros e incluso desconocidos, y muy especialmente por los hermanos fallecidos a los que cada uno de vosotros, en estos papeles que ahora arden, habéis querido dedicar vuestra participación en esta procesión. Oramos. La verdad es que hay muchas papeletas, hay mucha gente, cada vez hay más gente que a través de estos papeles pide al Santo Cristo de la Salud por familiares que están enfermos, por familiares difuntos, por personas que están en situaciones difíciles. Y la verdad es que cada año la urna va más llena. Para ellos y agradecer que sus almas y la de todos que eran difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Concluye así uno de los momentos más importantes de esta procesión. Hablábamos de tres: el juramento del silencio dentro de la parroquia, la salida por ese magnífico arco triunfal que supone la portada de la parroquia de San Cosme y San Damián, y este de ahora en que se queman todos esas solicitudes al Cristo de la Salud. Pues ese recuerdo, ¿no?, a todos los difuntos, a todos esos seres queridos que ya no están entre nosotros. El sonido de la matraca o de la carraca, que se utiliza en estos días donde no se pueden utilizar prácticamente músicas, y que servía precisamente para eso, para dar las órdenes o para hacer algún tipo de acompañamiento cuando la música no se puede utilizar, como es el caso, por ejemplo, de Viernes Santo, Sábado Santo o en este Viernes de Dolores. Los únicos sonidos que se admiten y que se permiten son la matraca, la campanilla y un tambor destemplado. No se admiten más, ni trompetas,
ni cornetas, ni tambores templados, ni nada de nada. Solamente estos tres. Una imagen preciosa desde abajo, con los cofrades y con la catedral como protagonistas. La verdad es que en silencio y en austeridad recuerda mucho a la procesión de las capas pardas de Zamora. La procesión continúa para concluir, como bien has dicho, en esa parroquia de San Cosme y San Damián, ese mismo recorrido. Son la 1:20 de la mañana y bueno, pues llegarán más o menos sobre las 2 de la mañana, calculamos, sí. Un poco menos, vamos, mientras hacen después levanten el juramento y después se da a besar el Lignum Crucis, pues evidentemente serán las 2:00. Aparte que llegan muy cansados, no solamente los costaleros que tienen que soportar mucho peso, sino también la gente que al tener que ir muy despacio, la verdad es que cansa mucho. Pues empiezan con esta procesión que hemos podido disfrutar esta noche, 10 días frenéticos de la Semana Santa de Castilla y León hasta el domingo de Resurrección. Una Semana Santa que pueden vivir con nosotros a través de nuestras cámaras de televisión Castilla y León. Hoy hemos visto esa procesión del silencio con el Santo Cristo de nuestra salud, que Luis Alfredo, pues vamos a pedir, ¿no?, esa salud que nos otorgue a todos. La salud del cuerpo y la salud del alma. Las dos, las dos se nos hacen falta. Y si me permites, antes de acabar, recordar a nuestros televidentes que el jueves tenemos otra cita, desde la misma parroquia, con la misma cofradía, solo que con otros hábitos, y procesionando, en ese caso, la talla de Cristo con la cruz a cuestas, obra de Ildefonso Serra, un escultor catalán de 1901 exactamente. Haremos un recorrido parecido, pero la procesión será la del encuentro con la Virgen de los Dolores, de otra gran iglesia también muy señera de Burgos y muy castiza, que es la de San Gil. Pues te esperamos aquí también el jueves. Luis Alfredo, muchísimas gracias por habernos acompañado en estas 2 horas de retransmisión de este Viernes de Dolores, esta noche de la procesión del silencio, y por habernos ilustrado, ¿no?, también toda esa ciudad antigua de Burgos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer. Pues vemos cómo la imagen del Cristo de la Salud está yéndose hacia su parroquia de San Cosme y San Damián. Nosotros así nos despedimos. Disfruten de la Semana Santa, como decimos desde Castilla y León Televisión. Gracias por acompañarnos y hasta pronto.